Hola a todos y bienvenidos al webinar de hoy. Soy Eva García, psicóloga en Jogrefetea Ediciones, y junto a Rebeca Sánchez, que está a los mandos del control técnico de la plataforma y de las redes sociales, somos las organizadoras y moderadoras de la sesión de hoy, que tendrá como máximo una duración de 1 hora. Hoy contamos con las dos responsables de la adaptación española de la nueva versión de La figura de rey, que saldrá a la venta sobre la primera semana de abril, y nos contarán los cambios y mejoras que se han producido en este clásico de la evaluación clínica y neuropsicológica. Ellas son Belén Ruiz y Yaiza Puig, psicólogas y con máster en metodología de las ciencias del comportamiento, y forman parte del departamento de I+D+I de Jogrefetea Ediciones. Durante la sesión podéis utilizar el apartado de preguntas escritas que debéis tener a vuestra derecha si utilizáis algún dispositivo portátil, para aclarar las dudas que os puedan surgir, y desde el equipo organizador las iremos respondiendo y dejaremos para el final aquellas que sean más significativas para que las puedan responder directamente Belén o Yaiza. Y también tenemos un hashtag activo en las redes sociales, que es hashtag webinartea, por si queréis compartir vuestros comentarios. Así que creo que empiezas tú, Belén. Te Sí, escuchamos. empiezo. Bueno, pues buenos días y buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia y muchas gracias, Eva, por la presentación. Eh, Nuestra intención en esta sesión es presentar, como ha comentado Eva, el nuevo manual de la figura de rey, el RCFT, para que podáis conocer qué novedades incluye y cuáles son los puntos fuertes de esta nueva edición. Entendemos que la mayoría de vosotros conocéis la prueba previamente y por ello no nos vamos a centrar en cómo se aplica o qué mide, sino que nos vamos a centrar más en eso, en cuáles son las actualizaciones que nosotras creemos que pueden ser más interesantes para todos vosotros. Y antes de comenzar con esa parte, me gustaría empezar haciendo un breve recorrido histórico de la prueba para entender ¿por qué creímos necesario esta nueva edición y la importancia de la prueba? Como ya sabéis, la figura de Rey nació con Andrés Rey en el año 41 con el objetivo de evaluar la organización perceptual y la memoria visual en personas con lesión cerebral. Rápidamente se popularizó su uso y por ello, 3 años después, Osterriez, viendo la utilidad que tenía, estandarizó la prueba desarrollando un sistema de corrección que, que dividía la figura en 18 partes o unidades, en las cuales se puntuaban de acuerdo con dos criterios, de acuerdo con su posición y de acuerdo con su precisión. El objetivo que tenía Osterriez en aquel momento era intentar ofrecer una corrección más cuantitativa en vez de cualitativa, y así disminuir la subjetividad que se estaba viendo hasta ese momento a la hora de corregir e interpretar esa tarea. A partir de ese momento, hasta el día de hoy, su uso se ha extendido desarrollando diferentes versiones de la figura, como por ejemplo la que os presento aquí de Taylor, o diferentes sistemas de corrección más cualitativos como el de Boston. Y además, en este largo camino eh, también aparecieron complementos o añadidos de la prueba para intentar explotar al máximo toda la información que puede ofrecer, como por ejemplo se empezaron a utilizar los lápices de colores o nuevas tareas como la tarea de reconocimiento que se incluye en esta nueva edición. En todo este proceso, pues como os decía, se han ido desarrollando más cosas y a día de hoy ya no solo se utiliza la prueba para evaluar la organización perceptual y la memoria visual, sino que también se utiliza para evaluar otro tipo de patologías y se ha convertido en una de las herramientas más usadas en evaluación neuropsicológica. Por ejemplo, como os presento aquí, esta es una encuesta que se hizo a profesionales estadounidenses y canadienses, organizada por la APA y la asociación, la Sociedad de Neuropsicólogos, la Sociedad Internacional de Neuropsicología. Pero estaba ahí con la traducción.
En esta encuesta se les preguntó a los profesionales qué pruebas de evaluación utilizaban en su clínica, en su trabajo diario y contestaron, como podéis ver aquí, que para la evaluación de la memoria el figura de Rey se posicionaba en la tercera posición y como prueba para la evaluación de las funciones ejecutivas estaba en segunda posición. Con esto os quería mostrar la importancia que tiene la prueba a nivel mundial. No he encontrado estos datos en países hispanohablantes, pero bueno, ya sabéis que efectivamente se utiliza prácticamente en todos los países que estamos hoy aquí presentes. Y antes de continuar, me gustaría un poco saber de aquellos que utilizáis la figura en vuestra práctica diaria, ¿qué pruebas aplicáis? O sea, ya sabemos que probablemente no, entiendo que copia, si la utilizáis, obviamente, pero después querría saber qué hacéis. Si recuerdo inmediato y recuerdo demorado o solo recuerdo inmediato, solo recuerdo demorado. Así que, por favor, si lo podéis, escribidlo en el chat y así Eva me lo puede ir viendo y me va dando feedback. En vez de activar los micrófonos, lo vais escribiendo. Tardan un pelín en llegar las respuestas. Vamos a Sí, no dejar pasa nada. hasta que nos lleguen. Bueno, porque yo he dado por supuesto que más o menos utilizáis la prueba. Igual todos estáis aquí intentando descubrir una nueva herramienta. Mira, recuerdo inmediato más demorado. Recuerdo inmediato y luego tras 20 minutos, recuerdo demorado. Las dos opciones, recuerdo inmediato y demorado, inmediato, copia y recuerdo inmediato, los dos. Vale, y ya alguna de las personas, muchas gracias por responder, y alguna de las personas ya me ha respondido a la siguiente pregunta, que mi siguiente pregunta era, cuando hacéis la prueba de recuerdo, ¿cuánto esperáis? ¿1 minuto, 3 minutos, 45 minutos? Así que si podéis también contestad ahí en el chat y a ver un poco cómo utilizamos la prueba. ¿30 minutos? Antes habían comentado que 20 minutos por ahí. Exacto, 20 minutos, 30, 7 minutos, 5, 3 minutos de inmediato y 20 de demorado, 3 de inmediato y Perfecto, 20 demorado, 45 minutos. perfecto. Justamente esto era lo que quería ilustrar. Que este es el problema que veían los autores de esta edición, Meyers y Meyers, que a pesar de que Osterriez tenía como objetivo unificar y estandarizar, después de ellos, o sea, después de Rey y de Osterriez, se fueron desarrollando diversos sistemas, cada uno de ellos con unas características diferentes. Entonces, pues, como acabamos de ver vosotros, que cada uno tiene un sistema, pues Taylor, que trabajó con Rey, proponía que la prueba de recuerdo demorado fuese a los 45 minutos. Otros autores proponían a los 30. Y entonces aquí os presento simplemente unas pequeñas pinceladas de diferentes sistemas donde se puede ver que no siempre se aplican las mismas pruebas, porque la zona que está en gris es que en esos casos no se aplican las mismas pruebas, que es lo mismo que me habéis comentado vosotros, que unos aplicáis las dos, otros solo recuerdo demorado, otros recuerdo inmediato, y que aunque se apliquen las mismas pruebas, el proceso de aplicación varía, lo que hace que no sean comparables unos resultados con otros. Es decir, no puedo comparar el resultado de una persona que ha realizado la prueba de recuerdo inmediato inmediatamente después de la prueba de copia con una persona que ha realizado la prueba de recuerdo a los 30 minutos, porque las puntuaciones de ambos no son comparables. Pero es que incluso
se ha encontrado diferencias, ligeras diferencias, entre las puntuaciones si lo aplicas de forma inmediata y a los 3 minutos. Así que por eso, a ver, vale. Así que por eso, ante esta problemática, Meyers y Meyers se propusieron desarrollar un manual en el que se unificase todo eso basándose en la investigación que había hasta ese momento. Y esta es la versión que hoy os presentamos. Esta nueva edición está compuesta por 4 tareas o pruebas. Copia, recuerdo inmediato a los 3 minutos, recuerdo demorado a los 30 minutos después de haber terminado copia. Y reconocimiento. Además, utiliza la figura original de Rey y el sistema de corrección de los 36 puntos de Osterriez. El objetivo de ellos y el nuestro como adaptadoras es estandarizar el proceso con la intención de minimizar el error de medida. Y para ello, ¿cómo pretendemos hacer esto? Pues, por ejemplo, hemos desarrollado unas instrucciones de corrección mucho más detalladas. Ahora, lo que me gustaría hacer es corregir juntos una unidad de esta figura que os presento aquí para que podáis ver un poco más en concreto estas nuevas instrucciones de corrección. Para aquellos que tengáis menos experiencia, os explico rápidamente. La figura se divide en 18 partes, que son las que están aquí representadas. Por ejemplo, el rombo es la unidad 14. Para puntuarlo, hay que fijarse en si es correcta o está deformada, que en este caso, el rombo podríamos decir que está deformado al compararlo con la figura original. Y luego, por otro lado, tenemos que decidir si está bien situada o mal situada. Y en este caso estaría bien situada porque se encuentra en la posición correcta. Así que el rombo en concreto diríamos que está deformado, pero bien situado. Por tanto, le daríamos un punto. Ahora, me gustaría que vosotros, de forma individual y leyendo estas instrucciones, que son las que se incluyen en el manual actual, corrijáis la unidad 11, es decir, la bolita esta. Solo tenéis que fijaros en la bolita, ya veis que sería solo la bolita. Me gustaría que escribieseis en el chat qué puntuación le daríais vosotros, basándoos solo en estas instrucciones. Probablemente algunos de vosotros que tenéis suficiente experiencia como para que solo con verla ya tenéis asignada una puntuación, ya estaréis escribiendo vuestras respuestas, pero bueno, vamos a dejar también unos minutos para aquellos que tienen menos experiencia para que puedan leer un poquito más estas instrucciones y tomar una decisión sobre qué puntuación asignar a la bolita, a la unidad 11. Y eso, las escribís en el chat, escribís vuestra respuesta en el chat, la puntuación que le asignaríais. Y Eva, cuando vayas teniendo unas respuestas, me vas diciendo, por favor. De momento, un punto. Un punto y medio. Vale, no se puede un punto y medio. Es 2 2 puntos, un punto o 0,5. Un punto, 2 puntos, un punto, 2, 0,5, 1, 2. Vale, más o menos vemos que anda entre 2 puntos y 1 punto. Sí. Eso con las instrucciones actuales que, como vemos, son genéricas. Ahora lo que os voy a presentar son las instrucciones que hemos incluido en esta nueva edición. En estas, lo que vais a tener son instrucciones específicas de corrección para cada una de las unidades. Por ejemplo, lo que os presento aquí son las instrucciones específicas de la unidad 11, de la bolita esta. Y como veis, están divididas en
precisión y posición, para saber exactamente qué podemos considerar como preciso o no y qué podemos considerar como bien colocado o no. Así que, una vez más, me gustaría que, por favor, dedicaseis unos minutos a leer estas instrucciones y a volver a valorar la unidad 11. Cuando vayáis, igual que antes, cuando vayáis teniendo una respuesta, la escribís en el chat y entiendo que ahora, al ser texto nuevo que no conocéis, pues que vais a tardar unos minutos más. No pasa nada, esperamos. Cero y medio, cero y medio, medio punto, vamos. Sí. Alguien dice un punto, pero la mayoría medio punto. Muy bien. Pues continuamos. Igual alguno no ha dado tiempo todavía a leerlo todo, pero bueno. Pues Sí, la entonces, mayoría medio punto, sí. vale, genial. Bueno, pues como habéis podido comprobar, en este caso se especifica que los puntos de la bolita deben ser solo eso, puntos. Y que por tanto, si tiene un espacio en blanco en el centro, se considera falta de precisión. De precisión. Así que en este caso sería impreciso. Y por otro lado, también si os ha dado tiempo a leerlo todo, en cuanto a la posición se indica que dónde tiene que estar colocado, pero que si alguna de las partes del círculo sobrepasa las líneas, como en este caso, se debe puntuar como mal posicionado. Por tanto, es impreciso y es incorrecta. Sería 0,5. Como veis, con estas nuevas instrucciones se elimina la subjetividad, bueno, se intenta eliminar la subjetividad de cada profesional a la hora de corregir la prueba y se intenta que todos, que haya una puntuación unificada. Esto es importante, esto es muy importante, eliminar la subjetividad, tanto para evitar las diferentes puntuaciones entre los correctores, como para que las puntuaciones que se obtienen sean lo más parecidas posibles a las puntuaciones que se obtuvieron para desarrollar los baremos. Y que entonces, que lo que los profesionales como vosotros estáis comparando cuando habéis corregido la prueba sean muy similares a, a las que se hicieron, o sea, a las pruebas que se hicieron cuando se desarrollaron los baremos. Durante ese proceso de desarrollo de los baremos, la imagen que os acabo de poner, como veis, era muy fácil. Pero durante ese proceso de tipificación tuvimos que corregir más de 3.000 casos, contando con que cada uno de ellos tenía copia, recuerdo inmediato y recuerdo demorado. Y para ello lo hicimos entre 6 profesionales. En muchos casos, cuando comparamos las puntuaciones, hubo concordancia, pero en algunos de ellos, con figuras más complejas como las que os presento aquí, pues tuvimos varias reuniones para intentar tomar decisiones de qué puntuaciones serían las adecuadas. Después de varios debates y de tomas de decisiones, en plan de, bueno, entonces al final, ¿esto qué le tendríamos que dar? ¿Esta puntuación o esta otra? Nos dimos cuenta que probablemente vosotros os encontréis ante las mismas problemáticas que nosotros. Así que lo que decidimos fue incluir ejemplos de esos casos reales con los que habíamos podido tener más debate, para que en cada una de las unidades se tuviesen ejemplos
de lo que está bien y lo que se consideraría con cada uno, o sea, 2 puntos, 1 punto o 0,5 puntos. Además de incluir, estos solo son algunos de los ejemplos de la unidad 11 que os he puesto aquí para que podáis verlo. Y como veis, se incluye en 2 puntos, no se hace ninguna aclaración porque sería que está perfecto todo, pero ya en las otras se incluye la aclaración de por qué se le daría pues solo 1 punto o en este caso por qué se le daría solo 0,5 puntos. Y ya os comento eso, que en todas las unidades hay ejemplos de las 3 puntuaciones. Pero además, con toda la intención que os comento de intentar disminuir al máximo la subjetividad entre los profesionales, al final del manual también se incluyen 3 casos, una vez más, cada uno de ellos con su copia, recuerdo inmediato y recuerdo demorado, donde se puntúa la figura completa y se especifica por qué se ha dado una puntuación o no. En el trabajo diario nuestro lo que hemos visto es que esto es muy útil para los profesionales jóvenes que empiezan a trabajar con la figura de rey desde el principio, o sea, que son nuevos, para que puedan practicar e interiorizar el sistema de corrección antes de pasar a sus propios casos. Por ejemplo, como veis aquí, que esta sería la unidad 1, pues se le dice a la unidad 1 le daríamos 0,5 puntos porque la unidad está bien dibujada, la unidad está dibujada de forma imprecisa, ya que, si lo recordáis, tendría que estar aquí, y situada incorrectamente. Por eso, porque le falta el palito aquí que une la cruz a la figura y además está situado encima de la figura en vez de en el lateral izquierdo. Pero aún así se puede reconocer porque claramente sabemos que esto es la cruz vertical. Y bueno, pues por tanto creemos o esperamos que todo este esfuerzo realizado para sistematizar el sistema de corrección y reducir el error de medida os ayude a tener unos resultados más precisos y certeros y así a disminuir la subjetividad entre profesionales. Y hasta aquí era mi parte y ahora mi compañera Yaiza os comentará la parte de los baremos. Venga, pues le paso el mando a Yaiza. Ahora, sí. Sí, te vemos. Te he pasado el mando. A ver si Vale, vemos ahora. Perfecto. Te vemos y te vale. escuchamos. Bueno, ahora, sí, perfecto. ¿Veis también la presentación? También. Estupendo. Bien, pues buenas tardes, soy Yaiza y bueno, mi compañera Belén nos ha hecho un resumen de las novedades que hay en el sistema de corrección, lo ha hecho estupendamente. Yo voy a hablaros de otro de los puntos fuertes y de las novedades que incluye esta nueva versión del RCFT, que son los baremos. Quiero hacer hincapié en la importancia de conseguir muestras de tipificación apropiadas, porque es lo que nos va a servir para hacer los análisis estadísticos y pues para hacer los baremos, que es lo que vamos a utilizar como referencia para comparar los resultados que obtengamos. Bien, como os comento, es importante asegurar que la muestra de tipificación es apropiada. Para la tipificación del RCFT hicimos 2 grupos objetivos, escolares y adultos, y posteriormente hicimos un muestreo estratificado por cuotas teniendo en cuenta la edad, la región geográfica, el sexo y la nacionalidad. La muestra inicial, como os contaba mi compañera Belén, contó con más de 3.000 aplicaciones. Posteriormente se eliminaron aquellos casos con protocolos incompletos, características que pudiesen afectar a los resultados pues, porque la aplicación hubiese sido errónea o tuviese algún motivo por el que no fuese apropiado. Después de la depuración se obtuvo una muestra final de 2.503 casos de 6 a 80 años. Como veis, podemos concluir en general que el baremo del RCFT es representativo, es completo, teniendo en cuenta que abarca edades de 6 a 80 años, y además es robusto, o sea, tiene una muestra bastante amplia. Bien,
A la hora de crear baremos, no es solo importante la muestra que utilicemos, sino también los métodos que empleamos. Los métodos tradicionales tienen una serie de desventajas, como pueden ser brechas en las transformaciones, puntuaciones extremas, saltos entre diferentes rangos de edad. Todo esto va a afectar a la calidad de nuestros baremos. Métodos más actuales, como puede ser Continuous Norming, solventa estas desventajas y permite completar esas brechas utilizando la información de toda la muestra y utilizando la información que dan todos los rangos de edad, conseguimos baremos mucho más ajustados y robustos. Antes de comenzar con lo que sería la creación de baremos, es importante hacer una serie de análisis. Es importante ver o investigar si existen diferencias entre distintos grupos de población. ¿A qué me refiero? Pues pueden existir diferencias por sexo, por la región, nivel educativo. En concreto, para el RCFT evaluamos estas tres variables y lo que podemos observar es que únicamente hay diferencias en el nivel educativo. En concreto, entre las personas que tenían estudios superiores, lo que equivaldría a más de 12 años de estudio, y las personas que no tenían estudios superiores, es decir, que tenían 12 años de estudio o menos. Como encontramos estas diferencias, lo que hicimos fue crear tres posibles grupos de baremo. El primero será son de población general. El primero tendrá toda la muestra en conjunto. Posteriormente tendremos dos baremos más específicos diferenciados, como os comentaba, por el nivel educativo y además en cada baremo una serie de rangos de edad. Por tanto, para el primer grupo de baremo tendremos las edades de 6 a 80 años divididos en distintos rangos de edad. Aquí es donde vamos a encontrar a los escolares y los adultos serán los adultos de forma conjunta, sin diferenciar el nivel educativo. Luego ya podremos seleccionar dos baremos diferentes en función del nivel educativo. Bien, esto está así repartido y es muy fácil de ver si os pongo este gráfico. Estos son los escolares. Como podéis observar, y como es lógico, no hay nadie que tenga estudios superiores, es decir, estudios universitarios o más, que sea escolar todavía. Por eso no hace falta hacer baremos diferenciados por nivel educativo en los escolares. Sin embargo, para los adultos sí que hay de las dos muestras y es donde observamos las diferencias. En el baremo que este de aquí, estos adultos serán la muestra en conjunto y para cada uno de estos será la muestra específica que le corresponda en función del nivel educativo. Un poco en síntesis, y para los ejemplos que os quiero mostrar ahora, tenemos tres grupos de baremo en función de si hemos diferenciado o no por el nivel educativo y luego aquellos con estudios superiores y aquellos sin estudios superiores. Y luego cada uno de ellos los propios rangos de edad. Quiero que veamos unos ejemplos para que quede claro cómo escoger el baremo apropiado. Supongamos que tenemos el caso de un niño que tiene 8 años y 9 meses. En este caso, como es un escolar, debemos escoger el baremo conjunto. Si os fijáis, los baremos para los niños más pequeños tienen divisiones más pequeñas, es decir, si os fijáis, empezamos en los 6 años, pero abarcamos primero de 6 meses en 6 meses y luego ya a partir de los 10 años de año en año. Por lo tanto, cuando tengamos el caso de un niño con 8 años y 9 meses, deberemos escoger el baremo que va de los 8 años y 6 meses a los 8 años y 11 meses. En el caso de un señor de 54 años, que ha terminado los estudios que ha finalizado, son los de máster, es decir, que tiene estudios superiores, estos son unos 13 o 14 años de estudio, utilizaremos el baremo de adultos con estudios superiores. Y una vez hemos escogido el de su rango de edad. Por último, tenemos el caso de una señora de 62 años
de la que no conocemos los estudios que ha finalizado, cuáles terminó. Hago hincapié en que hacemos, a la hora de elegir el baremo de con estudios superiores o sin estudios superiores, tenemos que hacerlo teniendo en cuenta los que se han finalizado. Es decir, si alguien está cursando un grado y todavía no lo ha terminado, no lo consideraríamos como una persona que tiene estudios superiores. Bien, en este caso lo desconocemos, así que lo recomendable es que escojamos el baremo conjunto. Por lo tanto, iríamos a las franjas de edad más altas, que como veis, de los 19 a los 59 se dividen por décadas, pues se pueden hacer grupos más grandes en los baremos, y después volvemos a hacer divisiones algo más pequeñas. Esto se debe simplemente a cómo evoluciona la memoria en las edades más altas. Elegiríamos el de su propia franja de edad, y lo que quiero es que veamos por qué es importante que cuando no conocemos el nivel de estudios terminado, cojamos el baremo con la población, con los adultos conjunto. Bien, en este mismo caso, supongamos que esta señora de 62 años ha obtenido una puntuación de 33,5 en la prueba de copia. La puntuación transformada para esa puntuación va a variar en función del baremo. En el del conjunto se corresponderá con una puntuación de 54. En el de con estudios superiores, una puntuación de 50. Y en el de sin estudios, una puntuación de 56. Esta diferencia no es únicamente a nivel de unidades, sino que se diferencia en la interpretación que podemos hacer de estos resultados. Por ejemplo, en el de los adultos conjuntos y el de con estudios superiores, nos vamos a mantener dentro del rango de desempeño medio. Sin embargo, con el de sin estudios superiores, pasaríamos a el rango de por encima de la media. ¿Por qué es esto? Cada baremo tiene un nivel de exigencia. El baremo más exigente es aquel que está compuesto por personas con estudios superiores. El menos exigente es aquel compuesto por personas sin estudios superiores. Por ello, cuando no sepamos con certeza qué nivel de estudios ha completado esa persona, lo mejor para quedarnos en un punto intermedio sería elegir el baremo conjunto. De acuerdo. Bueno, os hemos explicado mi compañera Belén y yo los aspectos más relevantes en esta nueva versión, pero para que, terminando y resumiendo, nos quedemos con una idea general de los cambios que nos va a aportar esta versión, os voy a hacer un resumen de las diferencias que encontraremos entre la que tenemos actualmente y la nueva. Las diferencias se pueden centrar en tres aspectos: el formato de aplicación, la forma de corrección y el muestro. En cuanto a la aplicación, en la versión anterior teníamos dos figuras, la figura A y la figura B. La figura A correspondía a los adultos y la figura B para niños. Esta figura B era para niños de entre 4 y 5 años y medio, como muchos hasta 7 años. A partir de ahí carecía un poco de discriminación. Como la nueva versión abarca desde los 6 a los 80 años, únicamente tendremos la figura A. Bien. Otras de las diferencias, que os ha comentado mi compañera Belén súper bien, es que anteriormente teníamos únicamente para aplicar la prueba de copia y recuerdo inmediato a los 3 minutos. En la nueva versión tenemos además recuerdo demorado a los 30 y la prueba de reconocimiento. La prueba de reconocimiento presenta 24 elementos, 12 de los cuales pertenecen a la figura de rey y 12 son distractores. La idea es que la persona evaluada debe reconocer los que componían la figura original y rodearlos. Las diferencias en la corrección, por un lado las nuevas puntuaciones, las instrucciones antes eran más ambiguas y ahora son mucho más detalladas y tienen numerosos ejemplos. Por otro lado, y en relación a relacionado con lo que os estaba comentando de las pruebas que aplicamos, obtenemos también puntuaciones diferentes. En la versión anterior podíamos obtener las puntuaciones de copia, tiempo de copia y recuerdo inmediato, y ahora sumadas a estas podremos obtener una puntuación de recuerdo demorado y de reconocimiento. La prueba de reconocimiento a la vez con una serie de puntuaciones adicionales.
En el perfil de resultados las obtendremos divididas en dos secciones. Primero las puntuaciones principales, donde tendremos tiempo de copia, copia, inmediato, demorado y reconocimiento, y después las adicionales de reconocimiento. Otra de las diferencias bastante novedosa en esta nueva versión es que anteriormente tanto la puntuación como la corrección debían hacerse de forma manual. Ahora la puntuación sigue siendo manual, pero la corrección pasa a ser por Internet. ¿A qué me refiero? Con la hoja de anotación que tenemos para la corrección, el profesional va a tener que seguir puntuando basándose en sus conocimientos y anotando lo que considere de forma manual. Cuando haya completado la corrección de todas las pruebas, podrá hacer una foto a la hoja y obtener automáticamente en el sistema de corrección de JoGrFT Ediciones las puntuaciones anotadas, es decir, aparecerán ya marcadas en función de las cruces que hayamos hecho en la columna de 0, 0,5, 1 o 2. También podremos introducir el tiempo de copia en la última pestaña y esto deberemos hacerlo de forma manual, es decir, anotando por un lado los minutos en el primer ítem y los segundos en el segundo. Una vez hayamos dado a guardar, podremos acceder directamente al perfil corregido con el perfil gráfico asociado. Otra de las diferencias entre la versión anterior y esta nueva versión es que en esta nueva versión la corrección nos centramos en la corrección cuantitativa. Como os ha explicado mi compañera Belén, la intención tanto de Osterriez como de los autores en esta nueva versión es sistematizar y unificar. Durante la revisión que hicieron para este nuevo manual, para esta nueva prueba, vieron que no había unanimidad en la forma de interpretar la parte cualitativa. Es decir, es posible que muchos de vosotros utilicéis colores para ver la secuencia en la que dibuja la persona evaluada la figura. Sin embargo, no se ha llegado a concluir que haya una forma concreta que indique que eso es lo normal o que pueda asociarse con ciertas patologías, por lo que se ha decidido que al no poder sistematizar esa parte, no iba a ir incluida, los autores decidieron no incluirla en esta nueva versión. Sin embargo, se está trabajando en una mini guía que permita ampliar toda esta parte de interpretación en la que quizá ya se puedan mencionar todas estas cuestiones. Sin embargo, pese a que no aparezca de forma detallada y sistematizada en esta nueva versión, el profesional puede seguir empleando estas técnicas registrando el orden de las figuras, de las unidades. Recordad que la figura está dividida en 18 unidades. Podemos ir anotando en qué orden va dibujando cada una de ellas o intentando seguir con flechas o de alguna forma nosotros el dibujo que está haciendo la persona. Es importante que nos ciñamos a estas instrucciones y no le demos a la persona evaluada los lápices de colores u otras instrucciones, porque esto va a afectar luego al comparar con los baremos. La muestra de tipificación no se utilizaron y eso podría sesgar los resultados que obtengamos. Por último, otra de las grandes diferencias es la muestra empleada para los baremos, los métodos y en sí los baremos que podemos obtener, que ahora, además de tener un amplio rango de edad, tenemos además diferenciados con estudios superiores y sin estudios superiores. Esto sería todo. Espero que haya quedado claro y que os sirva. Y ya está. Estupendo, muchas gracias, Yaiza. Belén, muy claro todo, qué falta hacía, ¿no? La renovación de la figura de rey. Tanto por baremos y por la forma de corrección, vamos, muy bien. Belén, si quieres conectarte también la cámara y así también te vemos y pasamos al turno de preguntas. Lo que decíamos, que en principio está previsto que salga a la venta la primera semana de abril. Han entrado algunas preguntas que, aunque bueno, el objetivo de esta sesión no era explicar cómo corregir la figura de rey ni centrarnos en esto, han entrado algunas preguntas, pues por ejemplo, alguien que preguntaba, explica la figura número 9, pero bueno, esto está explicado en el manual y lo dejamos aquí. Muchas gracias, Yaiza y Belén, por vuestro tiempo y Muchas gracias a los gracias. asistentes. Gracias. Eso, muchas gracias a los asistentes y bueno, pues hasta la próxima. Hasta la próxima.